Bienvenidas al programa Insurrecciones Quiltras. En este programa vamos a hablar sobre algunos temas que son de especial interés en el actual contexto. Vamos a tener a una invitada especial, participante de organizaciones sociales, la voy a presentar concretamente. Bexabe, ¿cierto? Lo voy a presentar enseguida, ¿cierto? Pero básicamente quiero introducir este programa en el que estoy junto con la profesora Soledad Martínez. Hola Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, aquí estamos para de nuevo hablar acerca de nuestras insurrecciones quiltras. A hablar de nuestras insurrecciones quiltras, ¿cierto? En este escenario entonces es que estuvimos conversando, estuvimos dialogando respecto a lo que ha ocurrido a partir del proceso de insurrección y de estallido social, el proceso de asociado también a la pandemia, que ha agudizado una serie de conflictos. Ha agudizado una serie de conflictos que no son menores, que son de mucha gravedad, de mucha gravedad. Para hablar sobre temáticas de pensiones, de seguridad social, hemos invitado a Bexabe Vidal Moraga. Bexabe Vidal es una de las voceras del movimiento No Más AFP Provincial Concepción, pero sobre todo también es presidenta de la FEMPLUS del Hospital Las Higueras Talcahuano. Hola Bexabe, ¿qué tal? Hola a todas y todos, en especial a las personas que nos escuchan, vecinas, vecinos, agradecer el espacio y la oportunidad que me dan. Gracias. Por favor, Bexabe, aquí vamos a estar conversando, un espacio que estamos construyendo entre todas y todos, así que sin duda que ojalá sean en más de una ocasión las oportunidades de conversar con distintas organizaciones sociales, así que bienvenida. Traje rap para que tomen conciencia. Como les comentaba, entonces, el tema de lo que nos convoca hoy día son las pensiones, ¿cierto? Las pensiones y la seguridad social se insertan en un contexto global, ¿cierto? En un contexto global, me refiero, nacional, en donde ha existido, esta es una interpretación, luego lo vamos discutiendo, ¿cierto? Donde ha existido una sistemática, según mi percepción, leyes de precarización laboral y sobre todo ha existido una protección a las empresas con medidas patronales para hacer frente a la verdadera pandemia, como decían por ahí en un medio de comunicación. Básicamente mi percepción es que se ha protegido a ciertos grupos por sobre la población. Y una de las poblaciones que ha estado más amenazada, en mayor complejidad, según mi percepción, y lo hemos compartido en otros contextos, es la población que está con el tema de las pensiones, con pensiones de miserias. Pero para hablar de pensiones, como hemos comentado, vamos a tener a una dirigente social que nos va a poder insumar más sobre eso, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de cómo está el contexto global, cómo se inserta todo este escenario que ha venido ocurriendo hace un tiempo y cómo gravita en la seguridad social y pensiones? Sole. Sí, bueno, yo creo que el tema de las pensiones es un tema que aparentemente es bien específico, ¿no? Pero en realidad nos habla muy globalmente de cómo es nuestro país y cómo es nuestra sociedad. Tensiona conceptos como la solidaridad, como la colectividad, ¿no es cierto? Pero también tensiona aspectos de género. Cuando hablamos que hay una discusión muy fuerte para aumentar la edad de jubilación de las mujeres, y eso también ignora absolutamente cuáles son las tareas dobles y triples que tenemos que realizar las mujeres en la vida, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de temas importantes, relevantes y de fondo que tensionan este tema de las pensiones y que por lo tanto para mí funciona como un botón de muestra más, y esta insurrección también es una forma de un megáfono, ¿no es cierto?, que muestra todas las inequidades y las desigualdades en que está fundada nuestra sociedad. ¿Sabes qué piensas tú? Sí, principalmente en que en algún momento de la vida y de dictadura nos coaptaron todos nuestros derechos básicos y nuestros derechos fundamentales. Y en relación a lo que tú decías de la mujer, en realidad por secretaría ya nos aumentaron la edad de la jubilación. ¿Por qué? Porque los beneficios tú no los recibes antes de los 65 años, que son las pensiones básicas solidarias, y las mujeres que estamos trabajando, laborando, estamos aún más de 60 años porque como son tan miserables las pensiones, no nos podemos jubilar hasta que nos dé el tope en el caso de los servicios públicos, el incentivo al retiro, u otra persona porque simplemente no puede vivir con esa pensión. Así que efectivamente lo que tú dices es cierto, son los reflejos
de este modelo de sociedad, país, que tenemos solo en beneficio de los grandes capitales. Así es, lamentablemente. Así es, tenemos entonces ahora, después de nuestra presentación, vamos a pasar al siguiente bloque, pero para antes escuchar una canción, La Chusma Inconsciente, por Evelyn Cornejo, que es un tema que nos habla precisamente de cómo somos vistos y vistas como inconscientes por el hecho de querer un mejor vivir. Vamos entonces con ese tema. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los violentos, huele cebolla nuestro aliento. Nos reconocimos como la gallampa, mira mi vientre cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino de impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipeño. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Poco con la tierra, poco con la calle. Yo no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Pulento, bacán, soy cuática y mortal, de identidad territorial tú no cachai. Siempre yo escucho que mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Y somos de quienes se sustenta la riqueza, el poder, la tentación de esta psicópata nobleza. Soy la vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la ha mirado. Somos a quienes le negaron la cultura, es por eso que yo ahora te compongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte, es por eso que yo ahora te compongo este desastre. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentras de mil colores. Las paredes criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura.
los diarios ni en la tele, pero la encuentras de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Ya Habibi, hay voluntad para tenernos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso, la Palestina. Soy el chicano, el africano, el zapatista, el terrorista, el desplazado soy yo. No está como está, No estamos porque todos solos, tienen mala voluntad. somos una El mundo sola está voz. como está, No estamos porque todos solos, tienen no. mala voluntad. La El mundo está como Palestina, está, la porque todos tienen mala zapatista, voluntad. el desplazado, somos una Todos sola tienen voz. mala voluntad, No estamos porque todos solos, tienen no. mala voluntad, porque todos tienen mala voluntad. Julio me vino a buscar y una chela fuimos a tomar. Retomamos entonces en nuestro segundo bloque de Insurrecciones Quiltras, Mundo Local, básicamente para que podamos seguir profundizando esto que ya hicimos la introducción, ¿cierto? Estamos con la profesora Soledad Martínez, con Bexabé, que de Movimiento No Más AFP, para poder ir aproximándonos a las problemáticas, a comprender las problemáticas que han estado ocurriendo y cómo esto lo vinculamos con el tema de seguridad social y pensiones. Hay una pregunta que atraviesa este bloque, ¿cierto? ¿Cuál es el origen del problema, Bexabe? ¿Cuál es el origen del problema asociado al estallido social y los alcances de la pandemia? Y cómo esto, si tiene relación o no, con el tema de las pensiones. ¿Qué piensas tú, Bexabe? Bueno, el origen es bastante atrás en realidad. No voy a hacer historia, pero solo decir que en Chile no existe seguridad social. Existe un sistema de cotización individual que no tiene ningún principio básico de seguridad social. Y esto se impuso en dictadura. Cuando aquella crisis económica tan grande en los años 80, no tenían de dónde sacar dinero fresco. Y no encontraron nada mejor que capturar los dineros de los trabajadores, del esfuerzo de los trabajadores, para tener en las bancas dinero fresco. Y de ahí nacen las AFP. De ahí nace nuestro problema, que no tenemos seguridad social en Chile. Por lo tanto, decir en ese contexto que aún los gobiernos en democracia, ninguno se hizo cargo de cambiar esto y de estar consciente de que la seguridad social en Chile no existe. Solo existe un sistema que literalmente dice, ráscate con tus propias uñas. No tiene principio de solidaridad, no tiene principio de reparto transgeneracional, no tiene suficiencia, ni existe una pensión conocida. ¿Sabe? ¿La seguridad social en Chile no existe o no existe para algunos? Porque estuve viendo por ahí que en las Fuerzas Armadas y de Orden, según un estudio que salió hace poquito de la Fundación Sol, ¿verdad?, que el Estado de Chile destina cerca de 2.400 millones de dólares para 174.000 habitantes, 174.000 pensionados de las Fuerzas Armadas y de Orden, que equivalen aproximadamente a la cantidad de personas que viven en la población de Chillán, ¿cierto? La población de Chillán, esa cantidad de personas, 174.000. Mientras que el mismo Estado de Chile destina cerca de 2.080 millones para hacer 2.080 millones de dólares para cerca de 1.600.000 personas que reciben fondos del Pilar Solidario. Pareciera que existe al menos dos Chiles, ¿no? O la seguridad social está muy fragmentada y para un grupo de la población no existe para nada. ¿Cómo es ahí? Mira, primero decir que efectivamente tú tienes razón. Cuando se creó este sistema, la dictadura dijo, a mis uniformados no me los tocan, porque ellos sabían de antemano que no era un sistema para dar pensiones dignas. Era un sistema para llevar el dinero a la bolsa y a la volatilidad de la bolsa.
Por lo tanto, se resguardaron ellos en eso. Hay otro pequeño segmento muy menor que son los antiguos pensionados o los que felizmente no se cambiaron de sistema, o algunos muy poquitos que pudieron volver al sistema antiguo. Esos tienen alguna pensión digna. Pero decir aquí en este paréntesis que seguridad social no es solo pensiones. Seguridad social es mucho más que pensiones. Y eso efectivamente en las Fuerzas Armadas está todo protegido, toda la seguridad social. Entonces, sin duda, la seguridad social no existe para el resto de Chile, para el pueblo, porque bueno, los ricos no necesitan seguridad social, tienen como subsistir bien y darse los lujos que requieren. Eso. Sí, ¿sabes? Es súper interesante lo que tú planteas respecto de que hay un concepto más amplio que el concepto de seguridad social, que no es solamente las pensiones, y eso también nos pone frente al tema de la pandemia, de la situación en la que estamos viviendo, porque eso queda de manifiesto. Háblanos un poco de tu concepción de la seguridad social y cómo tú ves que se pone un poco en cuestión en este momento la pandemia. Bueno, decir ahí que nosotros como coordinadora No Más AFP iniciamos nuestro trabajo más profundo desde el 2011 y desde allí no hemos descansado. Y coincidió un poco, probablemente venía de antes, pero yo tomo desde el 2011 porque desde ahí yo en agosto del 2011 fui dirigente sindical. Y desde mi inicio de formarme como dirigente social o sindical, porque alguna vez mi padre me dijo, si haz algo, hazlo bien. Entonces dije, yo no sé nada de esto, tengo que formarme. Dentro de las primeras escuelas de dirigente sindical me di cuenta inmediatamente que teníamos una tremenda responsabilidad sobre los hombros. Y esos eran los cambios sociales que deberían darse en la comunidad, en la sociedad, en este caso en Chile. Desde allí, como coordinadora, trabajamos arduamente y se articuló a nivel nacional. Nosotros no hemos dejado de trabajar en diferentes estrategias. Y el estallido social no fue otra cosa que la explosión de la conciencia de muchos chilenos a los que nosotros veníamos tratando de abrirle los ojos en que hacía ya muchos años que nos estaban literalmente robando. Entonces, una de las demandas es la seguridad social, pero como dice el eslogan, no eran 30 pesos, eran 40 años. Y eso entonces las fuerzas de Chile se unieron para terminar en esto que se llama estallido social. Pero ese estallido social está presente, ojo. No es que se haya guardado, nos pueden poner mascarilla, pero no nos han acallado. Porque nosotros seguimos trabajando arduamente en diferentes estrategias para seguir luchando y seguir a la vista pública todos estos problemas que existen, que insisto, no es solo seguridad social, no es solo pensiones, porque está la salud, está la educación, todos los derechos fundamentales que deberíamos, derecho a la vivienda, nuestro medio ambiente que está tan contaminado, etcétera. No nos vamos a poner a nombrar, pero en relación a seguridad social, decir que efectivamente el estallido social es la gran voz de Chile, y te digo yo que me emocioné hasta las lágrimas cuando vi que ya no estábamos solos luchando, éramos todos, estábamos todos, y a eso siempre hemos llamado nosotros transversalmente, sin discriminar colores, ni estatus, ni educación, ni nada. Todos pueden llegar a nuestra coordinadora para que luchemos y empujemos el carro juntos para lograr instaurar un nuevo sistema de seguridad social. Esto es importante, yo creo que es una idea fuerza que hay que dejar aquí en todos nuestros programas, ¿no? Estos movimientos sociales, estas agrupaciones, no han parado en ningún momento. Esta lucha continúa, muchas de estas luchas están haciéndose de manera diferente, se han tenido que transformar un poco, porque toda la vida se ha tenido que transformar, ha tenido que tomar otros formatos, pero la lucha continúa, las propuestas continúan, y en realidad esta pandemia, y lo volvemos a decir, yo creo que no nos vamos a cansar de decirlo, ha servido como lente de aumento una vez más para evidenciar todas estas cosas que nuestra invitada tan lúcidamente nos ha mostrado. Coincido plenamente con el análisis. Esta situación que estamos viviendo
ha permitido el aumento de un zoom enorme para visibilizar las injusticias sociales que estamos viviendo y la precarización de varios escenarios, varios contextos. Nuestras abuelitas y abuelitos son uno de ellos que reciben gran impacto sobre lo que está ocurriendo. La seguridad social, por otra parte, también nos muestra estas grandes diferencias que hay entre distintos sectores de la población en Chile. Eh, es bien complejo, es altamente complejo y lo más complejo aún es que hiciéramos como si nada estuviese pasando. Eso encuentro que es más complejo aún. El escenario actual es complejo más aún cuando se plantean medidas de afrontamiento en que en definitiva cada cual trata de hacerse cargo de afrontar esta pandemia, de afrontar esta situación, como cada uno por sus medios. Y eso encuentro que altamente complejo lleva a más caos, la verdad. Bexabe, me gustaría que para cerrar este tema tú pudieses presentar, presentar la canción que nos trajiste, ¿verdad? A ver qué nos vas a Sí, sorprender. elegí una canción de Villa Cariño que dice Antes que te muera. Creo que no hace sentido en relación al tema que estamos tratando. Regresamos nuevamente a Insurrecciones Quiltras, a nuestro espacio Catarsis Saludable. Catarsis Saludable se trata entonces de poder dar aproximaciones, interpretaciones, apuestas por comprender y proponer formas alternativas de solución ante lo que estamos viviendo, ¿cierto? ¿Cómo podría solucionarse el problema asociado a el estallido social, asociado a la pandemia? ¿Cómo podría solucionarse este problema, crees, Bexabe? Ya, mira, primero antes de ver de la solución de los problemas que quisiera yo redondear, que se me quedó en el tintero del espacio anterior, es que en este minuto las pensiones son tan miserables que no alcanzan una tasa de reemplazo al 20% en muchos casos. Y los presupuestos que está gastando el Estado son enormes. Entonces, tampoco nos pueden decir todo lo que las sociedades de AFP no aporta a la población, los tiene que finalmente aportar el Estado. ¿Y quién es el Estado? Somos todos nosotros. Así que, y que tampoco nos vengan a decir que es un sistema mixto, porque no es así. Eso quería acotar del bloque anterior. ¿Y cuál es la solución? Primero se necesita gran voluntad política. Derogar el 3.500 es una de las inicios de soluciones. Y para eso hay un proyecto de ley que ingresaron 5 senadores y que en este momento está en discusión, y hacemos un llamado al resto de parlamentarios a aprobarlo, para recién iniciar a hablar concretamente de la solución e incorporar un nuevo sistema de seguridad social. Nosotros tenemos una solución y se la hemos dado a varios gobiernos de democracia, entre comillas, y esto está hecho por economistas, por expertos, por trabajadores, por lo tanto, organizaciones sociales, por lo tanto, está validada. Está proyectada hasta el 2100. Hay que decir que ahora hay que hacer ajustes, eso es real. Y tiene algunos principios fundamentales. No se expropiarían los ahorros individuales como tanto miedo tiene la población. Cada una de las personas no recibiría menos de un salario mínimo. Garantiza una pensión conocida, o sea, si yo trabajo, sé de acuerdo a los años cotizados y mi sueldo cuánta pensión me corresponde. Si va a ser un 60, un 70, un 80%, de acuerdo a los años cotizados. A las mujeres además se les reconoce 5 años después de 10 años de cotización. Por supuesto, por la maternidad, por trabajo no remunerado, por la discriminación que hablabas tú al principio, Soledad, en que no hacen tanta discriminación. Es importante saber que esta propuesta existe y ya existe como proyecto de ley. Sin embargo, no nos han escuchado. Me quedo ahí por ahora. Creo que es importante tenerla en consideración. Sí, y como abriendo el diálogo con eso, sí, a propósito de lo que decía Bexabe, el tema de la voluntad política. En mayo, si no me equivoco, hubo una especie de reunión, ¿cierto? Entendí que dentro de eso también fue Nomás FP,
al Congreso, a hablar en el Senado, donde se quería discutir, una reforma constitucional para derogar este decreto de ley, ¿cierto?, que regula la AFP y nacionaliza los fondos de pensiones. Y a propósito de la voluntad política, al menos que observé ahí, en ese contexto, por lo que revisé en prensa, era una voluntad política de esto es inconstitucional. Porque aparte de escuchar a Noma FP, escucharon a otros senadores, escucharon también a abogados, comúnmente, bueno, abogados constitucionalistas, la ministra del Trabajo, del gobierno, ¿cierto? Y que recomendaban que para solucionar el tema de las pensiones eso no era. Claro, entonces ahí la voluntad política no es solamente, ¿cierto?, de estos actores, porque estos actores nos dan cuenta de cuál es tu voluntad. La voluntad política es de las comunidades, ¿cierto? Es la voluntad política de la sociedad en conjunto. A ver, ¿cómo solucionar esto? Es un gran tema, Yo creo que, por ahí leía la otra vez un texto que hablaba de dinamitar. Hay que dinamitar las lógicas que sostienen este sistema. Es imposible que el sistema se transforme si es que la lógica sigue estando como es, ¿no? Yo llamaría a dinamitar la lógica de la AFP. Eso me parece bien complejo, la verdad, bien complejo. No sé, Sole, ¿qué opinas? Bueno, Betsabe hablaba de los principios, ¿no? Que al principio ella decía, esto tiene que ver con unos principios de solidaridad, que estoy de acuerdo con que habría que dinamitar esas lógicas. Ahora, el problema es cuáles han sido los límites posibles cuando tenemos un movimiento no más AFP súper activo, muy transversal, con mucha adhesión por parte de la población, luchando hace mucho rato, y no hemos tenido muchos resultados en realidad en términos de cuáles son las modificaciones, ¿no? Como Betsabe misma dice, no nos escucharon. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, que hay que dinamitar lógicas. Sin embargo, cuando en un sistema como el nuestro ni siquiera es posible dinamitar una política pública o una ley, es muy complejo, ¿no?, entrar en el dinamitar estas lógicas. ¿Cuáles son, crees tú, Betsabe, en este momento las cosas, los mayores escollos que tú consideras, aparte de la voluntad política, que es algo que entendemos que es así, para poder avanzar en este tema de una manera más profunda, no solo con reformas? Claramente esto no sostiene reformas. Esto tiene que ser un cambio profundo. Y volvemos al estallido social, lo que todos los chilenos queremos. Un nuevo Chile para todos, y eso significa una nueva constitución. Sin duda que la nueva constitución es la que nos va a dar el broche o la herramienta para que nuestros derechos fundamentales sean respetados. No nos devuelvan nuestros derechos fundamentales, porque en realidad fueron usurpados. Entonces, dentro de esos derechos fundamentales está seguridad social. Pero sin duda que la solución completa, yo presento esta propuesta, todo lo que se quiera, se necesita la voluntad política, pero sabemos que nuestros políticos están desacreditados, no están avalados, por lo tanto necesitamos cambiar la Constitución, y yo creo que además de pasadita a los políticos, y tener la suficiente capacidad para elegir personas que realmente nos representen, porque el otro día escuchaba demagógicamente a la senadora Goix, en que habló muy bonito de los postnatales y de la necesidad de cuidar a los niños, y que yo quedé impactada y dije yo, esta señora va a dar admisibilidad al proyecto, y a los 10 minutos después fue a votar y no le dio admisibilidad. Entonces, la demagogia, ¿de qué estamos hablando? Por lo tanto, creo que el cambio de constitución es fundamental para nuestro nuevo Chile que soñamos. Sí, en ese sentido, el dinamitar las lógicas involucra todo eso, de pasar. Claro, una transformación con nuevos márgenes de posibilidad, hay que discutirlo, ¿verdad? Hay que dialogarlo. Y que sobre todo podamos tener espacios dialogantes, de debate, de deliberación, para poder poner en tensión los marcos de sentido, el sentido común, básicamente. El sentido común que permite que ciertas
ciertas autoridades, ciertas formas de gobernanza siguen estando presentes. Yo sigo llamando a esta dinamitar lógica de su punto suspensivo porque creo que es fundamental para hacer un cambio y una transformación que promueva justicia social y exista un Chile en que podamos vivir todas y todos, ¿verdad? Y no solamente una élite que concentre una serie de privilegios. Y claro, cuando hablamos de esto y se habla de seguridad social y de bonos y similar, uno como que escucha la consigna, claro, beneficios, como si fuesen beneficios la seguridad social. Son derechos, y como muy bien Bexabel lo plantea, son derechos, y que no están constituidos a nivel práctico. No tienen una materialización muchas veces que extrañamos. Bexabel, creo que sería importante ir cerrando ya este programa con alguna idea que quisieras plantearnos. Sí, quisiera plantear de que tenemos que cambiar el Estado subsidiario, que es el broche, y hacer un llamado a todas las organizaciones sociales formadas tanto de sindicatos de las diferentes áreas como de los vecinas y vecinos para sumarse a esta lucha y lograr cambiar y tener un nuevo sistema de seguridad social para todas y todos. Gracias. Gracias a ti, Bexabel, de la conversa contigo que ha sido súper interesante. También podemos volver, digamos, y pensar en las otras conversaciones que hemos tenido y que tendremos probablemente. Y una de las lógicas que habría que dinamitar, Pablo, es el autoritarismo, es esta mirada, ¿no es cierto?, de que hay ciudadanos y ciudadanas de primera, segunda, tercera clase y que las personas no tenemos nada que decir cuando no estamos en algún cargo o no estamos en alguna posición de poder. Nos despedimos entonces, yo me despido, Pablo ahora les va a presentar el tema con el que vamos a cerrar el programa, así que me despido. Bexabel, muchas gracias por tus palabras y por tu compañía y esperamos encontrarnos nuevamente contigo. Así es, Bexabel, esperamos poder encontrarnos pronto en otros diálogos, en otras conversaciones insurreccionales, como hemos denominado. Va a estar cordialmente invitada para otros espacios, vamos a coordinarnos, ¿cierto? Y claro, para ir cerrando, agradecerles a Bexabel y al movimiento Nomás FP, que también nos aportó en este contexto. Y para cerrar, justamente, quiero exponer más bien un título de la canción que quiero pudiese ser pertinente para esta conversación. Y es una canción de la Floripondio, ¿verdad?, de la quinta región de Valparaíso, con su tema Vuelan las protestas. Vuelan las protestas es una canción, un tema que encuentro fabulosa. Esta es una percepción, obviamente, porque plantea un cuestionamiento de, bueno, y a estas autoridades políticas particularmente, ¿quién los detiene? ¿Quién los para? Eso por hoy en Insurrecciones Quiltras. Nos encontramos la próxima semana o en la próxima grabación de nuestro podcast y les damos un gran saludo de despedida. Chao, chao. Buenas tardes, señores televidentes. Tenemos una conexión en directo en el centro de Santiago con una noticia que no quisiéramos dar, que se está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad. Grupos de vándalos infiltrados en movimientos estudiantiles están causando desmanes, están en estos momentos protestando y están cortando la voz. Se perdió la... ¿Sí? ¿Aló? Sí, me informa que... Bueno, esto no fue un problema de nosotros, lo que está pasando acá en el centro. Estamos en vivo desde el centro de Santiago, una noticia que no quisiéramos dar. Se está repitiendo ya casi a diario en esta parte de la ciudad que grupos de vándalos infiltrados en movimientos estudiantiles están causando